Quiero saludar a todos nuevamente, bienvenidos, gusto que nos acompañen. Quiero pedirles, en primer lugar, decirles que esta es una conferencia organizada por el Comité de Educación de la Urantia Asociación Internacional. Que aquí estamos presentes en este momento todos los miembros del comité, que son Irma, eh, nuestro amigo Arturo, Ismael y quien les habla. Entonces, esta conferencia la va a dar el día de hoy Marcelino Ramírez de Venezuela. Agradecemos a la Urantia Asociación de Brasil por su generosidad al permitirnos usar su sala Zoom para esta conferencia. Les pedimos a todos, excepto al expositor, por supuesto, Marcelino, que enmudezcan sus micrófonos si no están hablando para evitar ruidos de fondo molestos durante la conferencia y en la grabación. Si desean hablar, les pedimos que levanten la mano, sea física o virtual, en las herramientas de la sala, y cuando el presentador se los indique, pueden abrir sus micrófonos. Les pedimos que cuando hagan preguntas y comentarios, por favor, sean breves para permitir a otros su participación. Y también les sugerimos que si gustan, si pueden, usen auriculares para mejorar la calidad del sonido y reducir los ruidos de fondo y el eco al hablar. Y también queremos informarles que esta conferencia se está grabando para ser publicada posteriormente en el canal de YouTube de la Urantia Asociación Internacional y se está transmitiendo en vivo en este momento vía Facebook en la página de Facebook de la Urantia Asociación Internacional. Entonces, el día de hoy, como les decía, tenemos la presentación de Marcelino Ramírez sobre los 3 grandes niveles de la realidad universal. Ahora permítanme presentarles a Marcelino, que él es venezolano, nació en el estado de Mérida, Venezuela, en el año de 1954. Se graduó de ingeniero civil, se casó en 1982 y tiene 2 hijas. Marcelino cree desde niño firmemente en Dios, pero a principios de 1978 experimentó un toque espiritual que le produjo una fuerte crisis interior y por ello comenzó a buscar la verdad y la rectitud con un repentino y positivo cambio en su vida. Marcelino asistió a muchos grupos espirituales, investigó los postulados de las principales religiones, conoció los libros Caballo de Troya, Rebelión de Lucifer y Testamento de San Juan, de Juan José Benítez. Él también compartía con sus semejantes todo lo que Dios le daba. A inicios de 1995 encontró el libro Durantia y comenzó a viajar fuera de Mérida para transmitir este maravilloso mensaje revelado. Lleva unos 25 años en la siembra de la revelación. Desde enero de 2001 se dedicó a tiempo completo a servir a Jesús, visitando 22 estados de los 24 que posee Venezuela. En los años 2000, 2001 y 2016 también visitó Chile, México, Isla de Aruba y Bogotá. Y durante estos 25 años se realizaron unos 12 grupos de estudio en Venezuela y 15 encuentros urantianos nacionales, anuales y presenciales. Marcelino dice que siente que la presencia de Dios en él le ha motivado al servicio espiritual y también el extraordinario contenido del libro Durantia, especialmente la vida y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Diciendo esto, adelante Marcelino, bienvenido, la reunión es tuya. Muchas gracias, estimada Ginny, y gracias a todos ustedes. Un gran abrazo, nuestro grandioso Jesús Micael. Me llena de inmensa alegría poder estar con ustedes, con la confianza en la triple presencia y en sus ángeles que podamos compartir estas bendiciones el día de hoy. Vamos a compartir pantalla para que, dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla, estimada Ginny. No, un segundito. Dice aquí, Acá está. sí. Es que tú, claro, un segundo. No, como ingresó otra vez, no Ya, está como coanfitrión. exacto. Ahora, Ahí está. ahora sí, muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla y me dicen por favor si cuando vean la imagen. Cierra tu cámara, Marcelino, para habilitar más Sí, ancho de banda para compartir, sí. por favor. Voy a ver cómo hago para entonces cerrar la cámara,
porque ya no la puedo ver. Vamos a si quieres, yo te la cierro. Bueno, sí, en caso tal, con toda confianza. Entonces, ¿están viendo allí? ¿Están viendo la imagen? Ya se ve. Ya se ve. Sí, ya se ve. Bendito Dios. Bueno, bendito Dios. Infinitamente gracias le damos a Dios. También te damos a ti gracias, Ginny, y a todo el equipo que te ayuda por la posibilidad de compartir este tema tan extraordinario y sobre todo no fácil de comprender. Y por supuesto a cada uno de ustedes por esa atención que dispensan a este tema. Quería expresarles primeramente que este tema de los tres grandes niveles de la realidad universal, yo traté de hacerlo lo más sencillo posible. En algunos temas que yo comparto, algunos aspectos, yo trato de sacarlos con citas, generalmente con citas del libro. Otros combino las citas con las apreciaciones personales, con los puntos de vista personales, y en otros no coloco citas como en este para que pudiera ser lo más sencillo posible. De manera pues que vamos a ver esta extraordinaria y maravillosa parte del plan divino, que es la causa por la cual existimos, es decir, el plan de la autorrealización en experiencia de la infinita Trinidad. Y ese plan pues contempla tres grandes niveles que tenemos acá. El primer nivel, el nivel inicial, el nivel limitado por el tiempo y por el espacio, que es el nivel finito. Y en ese nivel finito, que de alguna manera integran todos aquellos seres que tienen cierto límite de tiempo y cierto límite de espacio, empezando por supuesto por el máximo límite, que es en el caso de los humanos, indiscutiblemente se forma una deidad experiencial que se denomina Dios el Supremo. Hay un nivel intermedio, que es el siguiente nivel, que está entre el absoluto y el finito, abso de absoluto, nito de finito. También se conoce como un nivel trascendental porque trasciende el tiempo y trasciende el espacio. Y la deidad experiencial, ese nivel intermedio, se denomina Dios el último. Luego tenemos un tercer nivel que es el más avanzado, que precisamente tiene que ver con realidades aún mucho más difíciles de comprender para la criatura humana, que es la realización de la Trinidad en experiencia en los seres que se conectan con la realidad absoluta, lo máximo de todo, lo máximo en lo espiritual, lo máximo en lo intelectual y lo máximo en lo material. Y en esa realidad absoluta, que es el tercer gran nivel, se va a dar una deidad experiencial denominada Dios el absoluto. Vamos a un pequeño toque a Dios el séptuple. Algunas personas pues tienen algunas dificultades para entenderlo, me han preguntado muchas veces, y también damos un pequeño toque a los siete absolutos. Por supuesto, todo esto es basado en nuestro gran libro de Urantia, y en todo el libro podemos encontrar algunos toques de este tema, pero fundamentalmente se trata en forma predominante en el prólogo y en los documentos 105, 106, 115, 116, 117 y 118. Entonces iniciamos concretamente este tema para que de alguna manera podamos tener una idea inicial de este tema. Aquí tenemos uno de los conceptos filosóficos que los reveladores han utilizado. El concepto filosófico del yo soy, de acuerdo a los datos que tenemos en la Biblia y también confirmado por los reveladores, Moisés en el monte Sinaí anheló decirle al faraón de parte de quién iba. Clamó a Dios y dijo: Señor, quiero saber tu nombre, quiero saber nombre para yo poder decirle al faraón de parte de tal ser vengo. Y los reveladores dicen que lo que se logró expresar a Moisés fue: yo soy el que soy. Dile al faraón que va de parte de yo soy el que soy. De manera pues de que esta realidad infinita
ha sido, es y será, y ese concepto lo utilizan los reveladores para dar una idea de esa eternidad infinitamente pasada, existencial, que estaba allí y que lo impregnaba todo. De manera pues de que los reveladores dicen también que es un tanto difícil para la mente humana tener alguna idea de las deidades si no hay un principio, que la mente humana se basa mucho en un principio. Entonces los reveladores no les quedó más remedio que un hipotético comienzo que nunca existió, pero que ellos lo manejan como que si hubiese existido. Por eso dicen los reveladores que ese yo soy, aunque no se podía hablar de personalidad en aquella infinita eternidad pasada, pues sí había una cualidad inherente que era el libre albedrío. Y ese libre albedrío fue utilizado por el yo soy en aquella infinita eternidad pasada, para autorrealizarse en un momento determinado que nunca existió tal momento, pero que los reveladores lo colocan como un hipotético momento para autodistribuirse en dos. Y esa autodistribución en dos de este yo soy, porque es el yo soy era lo que cubría toda la realidad, no existían universos, no existían personalidades, era la energía sagrada e infinita de este yo soy, y quiso autodistribuirse en dos. Esta autodistribución en dos dio como resultado a la personalidad magnánima del Padre Universal y a la personalidad del Hijo eterno y original. Y por primera vez se podía hablar de una personalidad, de manera pues de que al autodistribuirse en utilización de su libre albedrío inherente, ese yo soy en dos, efectivamente se produce el cuerpo más gigantesco de gloria y de tamaño que se puede de alguna manera concebir en el universo, que se llama el paraíso celestial. El paraíso celestial es lo máximo de la realidad, que no es deidad y que no es persona. De manera que nosotros, por ejemplo, como somos criaturas físicas, necesitamos una casa material. Cuando pasemos a los niveles de criaturas morontiales, pues necesitaremos una casa morontial. Y cuando pasemos a los niveles de criaturas ya espirituales, necesitaremos una casa espiritual. La máxima casa espiritual es el paraíso celestial, tan máxima que es la casa adecuada para el Padre Universal y el Hijo eterno y original. El Padre Universal permanece conservando la primacía, y esa primacía hace posible que sea la única causa no causada. Ya el Hijo eterno es causado, pero el Padre no solamente se mantiene como la primera fuente y centro, y por supuesto el Hijo la segunda fuente y centro, pero es la única causa que pues nadie lo causó. El Hijo fue causado por el Padre. De manera pues que ese hecho de estar la dualidad de personalidades, que el Padre Universal ve como igual a su Hijo, y en esa igualdad se unen los dos en un pensamiento infinito y absoluto. Y en esa unidad, en aquella infinita eternidad pasada, se hace posible la autodistribución en esa unidad de un pensamiento infinito y absoluto de los dos, y se autodistribuyen en sus naturalezas en una tercera personalidad que la conocemos como el espíritu infinito. El espíritu infinito es precisamente que también se le llama el actor conjunto, porque une la naturaleza del Padre y la naturaleza del Hijo eterno, y entonces está allí, aunque es una personalidad independiente, tiene las dos naturalezas. Siempre ha reconocido el Espíritu Infinito como Padre al Padre Universal y como Madre al Hijo Eterno y Original. El Hijo Eterno y Original es la primera Madre Universal de todos los tiempos. De manera pues de que, tal como comenté, que ante la aparición o el surgimiento del Hijo Eterno surge el paraíso, de la misma forma ante el surgimiento del Espíritu Infinito, como la tercera persona de la deidad, surgen 21 esferas sagradas que rodean al paraíso, 7 primeras que se identifican con el Padre Universal, 7 segundas que se identifican con el Hijo Eterno y 7 terceras que se identifican con el Espíritu Infinito.
más un universo central de 1.000 millones de mundos que corresponde a Abona. El nombre cósmico de ese universo central es Abona. De manera de que esa autodistribución del yo soy en tres y esta triple personalidad infinita, absoluta, de la deidad, estando allí en el paraíso celestial y con estas realidades que existen, pues comienzan a producir una serie de seres que probablemente comienzan a habitar el paraíso y comienzan a habitar el universo central, nativos del paraíso y nativos de Abona, pero además de eso no se conforman, no se conforman este Padre Universal, este Hijo eterno y original y este Espíritu infinito, que son existenciales. ¿Qué significa existenciales? Que han existido por toda la eternidad pasada y van a existir por toda la eternidad futura, estando siempre en toda esta eternidad presente. De manera de que ese infinito Padre, infinito Hijo y ese Espíritu también infinito hacen posible estas experiencias en su plan para poder autorrealizarse en un conglomerado de personalidades, pero no se conforman con la autorrealización en ese universo central, sino que planifican y se retan para la producción de seres de un nivel mucho menor que precisamente es el nivel finito. Esta es una de las láminas que elaboré en aquella época, hace unos cuantos años, antes de conocer el libro de Durantia. La elaboré con los libros de Benítez, especialmente con la rebelión de Lucifer y el testamento de San Juan. Y elaboré unas 7 láminas y esta fue la lámina número 7. Entonces, precisamente acá podemos ver el paraíso, donde se aloja la Trinidad infinita, que tiene forma elipsoide. Su eje mayor es un sexto más grande que su eje menor. Y aquí podemos observar las 21 esferas. Aquí está la esfera más cercana, esfera del Padre Universal. Esfera intermedia, por ejemplo, como esta, las esferas del Hijo Eterno, y las esferas externas, las esferas del Espíritu Infinito. Podemos observar acá, por ejemplo, el primer circuito, son 7 circuitos del universo central de Abona. Es una especie de camándula, tipo camándula de rezar rosario en la Iglesia Católica. Entonces, un mundo tras otro. El primer circuito tiene más de 35 millones de mundos, el séptimo circuito más de 245 millones de mundos y los 7 circuitos 1.000 millones de mundos. Luego tenemos 2 enormes cinturones de cuerpos oscuros que no solo protegen esta creación central, sino que impiden la visibilidad e impiden también el paso si no hay autorización. Y afuera resulta de que el Padre Universal se une al Hijo Eterno, y esa unión del Padre Universal con el Hijo Eterno produce hijos creadores que pertenecen a la orden de los Migueles o los Micaeles. El Espíritu Infinito solo, por sí solo, crea hijas creativas que se unen a cada hijo creador. Cada hijo creador sale, esto antes era un inmenso vacío, sale y comienza a formar un puntito de galaxia que es un universo local, pero no encuentra allí el espacio totalmente vacío. Ya ha existido un trabajo previo por unos seres que se encuentran en ese nivel intermedio entre el absoluto y el finito, que es el nivel absónito, y ese conglomerado de realidad tiene una cantidad de seres. Se mencionan 2 seres acá en la revelación como los arquitectos del universo maestro que planifican estos universos exteriores, y los organizadores de la fuerza universal, que también son absónitos, que comienzan a formar, comienzan a producir energías primordiales, de manera que luego de producirse la nebulosa, por parte de estos organizadores de la fuerza, la dejan en manos de unos seres que sí son creados, pertenecen al nivel finito, que se llaman controladores del poder universal, y ellos tienen millones y millones de años allí, hasta que llegue el hijo creador y la hija creativa a crear su universo local. Miles de universos locales, miles de puntitos, forma un superuniverso. Hoy día, a Dios gracias, ya hay 7 superuniversos formados.
No olvidemos que los reveladores nos dicen que cada superuniverso llega a tener 100.000 universos locales, 100.000 parejas de hijo creador e hija creativa. De manera que todo este proceso de creación es para que la Trinidad infinita se autorrealice en experiencia, no solamente en los seres celestiales que surgen acá, sino también en las criaturas casi animales como nosotros. Y es precisamente por lo cual la autorrealización de esta Trinidad se produce en este nivel tan bajo, y esa autorrealización pues tiene como nombre Dios el Supremo. Cuando ya se complete, se surgirá la personalidad de Dios el Supremo, pero por ahora está en formación. También se le puede conocer como el Ser Supremo. Por cierto, el Ser Supremo ya existe como una personalidad espiritual en el paraíso. Piensa Marcelino, esto que voy a decir no lo dicen los reveladores, pero piensa Marcelino que es probable que el surgimiento de seres celestiales nativos del paraíso y seres celestiales nativos de Abona tuvieron que ver con esa autorrealización de la Trinidad en la morada central, y fue la causa por la producción del Ser Supremo ya como personalidad. Pero se le pide el completar con todas estas experiencias que todavía se están produciendo, y esa completación o esa autorrealización totalmente completada, pues va a constituir esta deidad experiencial de Dios el Supremo. A veces también se le conoce como el Supremo Todopoderoso, pero eso es producto de que, como por ejemplo, acá en los superuniversos, por ejemplo, el gobernante de los planetas, que en el caso general son los príncipes. A veces, pues, un Adán y una Eva puedan tener cierto nivel de gobierno, pero son los príncipes planetarios, los gobernantes de cada planeta. Luego, los gobernantes del sistema, luego vienen los gobernantes del universo local, luego los gobernantes del sector menor, los gobernantes de los sectores mayores, y el gobernante o los gobernantes del superuniverso. Como todos estos gobernantes van a tener experiencias que forman parte del Supremo, y son gobernantes poderosos, pues ese Supremo va a ser también denominado Todopoderoso, porque en alguna posibilidad futura, cuando se complete toda la experiencia de autorrealización, definitivamente él surgirá como una persona todopoderosa. Supongamos que este sea el séptimo superuniverso, dice que se instalará por acá para ese gobierno, que seguramente tendrá que ejercitarse cuando funcionen los niveles del espacio exterior, a que tenemos parte de este primer nivel del espacio exterior. De manera pues, esta parte constituida por los 7 superuniversos, los 1.000 millones de mundos de Abona, las 21 esferas sagradas y el paraíso, donde hay vida vegetal, animal, humana, celestial, se conoce como el gran universo. De manera pues que, concluyendo, decimos que la deidad experiencial de Dios el Supremo es la sumatoria de todas las experiencias de la Trinidad de valor espiritual en todos los seres celestes y humanos de nivel finito en los 7 superuniversos. Ahora, ¿de qué manera la criatura humana como nosotros coopera con el Supremo? ¿De qué forma cooperamos para esa autorrealización del Supremo? Pues cooperamos primero porque recibimos un fragmento del Padre Universal que llega a nuestra mente, llamado ajustador del pensamiento. El Hijo Eterno, a través del Hijo Creador, nos envía su Espíritu. En el caso nuestro, llegó del día de Pentecostés, el Espíritu de la verdad de Micael en Jesús, que cubre nuestra mente, cubre nuestra alma, cubre nuestro cuerpo. Y luego el Espíritu Infinito nos envía a la hija creativa para derramarse con sus 7 espíritus ayudantes de la mente, como el Espíritu Santo. Y aquí está con nosotros cooperando para conectarnos con el Hijo y el Padre. Y luego esa Trinidad va diluyendo sus niveles hasta llegar a seres que nos ayudan, como nuestros hermanos mayores, que efectivamente tienen que ver con los serafines o serafinas, guardianes, y por supuesto otros seres que cooperan con ellos y cooperan con nosotros. De manera que con este maravilloso equipo celeste, definitivamente nosotros
llegamos a tener una primera decisión moral, que es cohibirse por primera vez de algo por fe en Dios o impulsarse por primera vez a algo por fe en Dios. Y una vez que se produce esa primera decisión moral, comienza a producirse el alma, cuyo padre es el fragmento divino que llegó a nuestra mente y cuya madre es la mente que coopera, esa mente que comienza a ser espiritualizada porque heredamos del animal una mente egoísta. De manera que en la medida que cada vez tomemos una decisión de cooperar con Dios, aumentamos parte de alma, que es un sentimiento espiritualizado, y aumentamos parte del intelecto a nivel de valor de discernimiento, a nivel de valor de comprensión, que es precisamente la mente espiritualizada, y cooperamos con el Supremo. Y de esa manera lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque hay un mandato que tenemos que tener permanente en nuestro ser, que lo confirma ese mandato en los libros que se conocen como libros sagrados, y por supuesto se confirma en el libro Durantia: ser perfecto como el Padre es perfecto, es no conformarse con lo que somos, siempre anhelar ser más para poder llegar a la fusión con el fragmento divino, y de esa manera cooperar con nuestra salvación, cooperando con la salvación del prójimo y cooperando con esta autorrealización de la Trinidad en este nivel maravilloso del Supremo. Luego tenemos la autorrealización, tal como les comenté, de la infinita deidad del Padre Universal, del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito, en un nivel intermedio que está entre el absoluto y el finito, abso de absoluto y nito de finito, que es precisamente la autorrealización de esa deidad triple que se denomina Dios el Último. Una persona hace muchos años, que por cierto nos reuníamos en su casa, a veces con esos palos de agua, porque en Mérida llueve mucho, y tuvimos mucho tiempo allí. Me dijo: Marcelino, hace falta una lámina de la creación total. Le dije: amén. Elaboré esta lámina al óleo de la creación total. De manera pues que aquí podemos observar el paraíso celestial, las 21 esferas sagradas, los 1.000 millones de mundos del universo central de Abona, los 7 superuniversos acá, y por supuesto parte de la lámina anterior se veía parte del primer nivel del espacio exterior, del primer renglón. Tenemos aquí los 4 enormes renglones del espacio exterior. Y por supuesto, esto es inmenso, esto es casi infinito para nosotros, y por supuesto para algunas personalidades cercanas a la Trinidad, y para Dios pues esto es limitado, pero para nosotros es como si fuera infinito. Para cruzar, por ejemplo, un superuniverso, dicen los reveladores que son 500.000 de años viajando a 300.000 kilómetros por segundo sin parar, es decir, la velocidad de la luz. Para cruzar, por ejemplo, el primer gran renglón, ¿no?, del espacio exterior son 25 millones de años luz sin parar. Y para comenzar el segundo renglón, apenas comenzar, unos 50 millones de años luz. De manera que esto es inmenso. Y bueno, todo este inmenso conglomerado, los 7 grandes renglones exteriores, los 4 grandes renglones exteriores, los 7 superuniversos, el universo central, la central del paraíso, en total se denomina el universo maestro o el universo de los universos. Pero acá no hay vida, no hay ningún tipo de vida ni celeste, ni humana, ni animal, ni vegetal. Solo la vida está a partir de los 7 superuniversos hacia adentro. De manera que este extraordinario nivel donde se autorrealiza la deidad en experiencia, dicen los reveladores que se va a producir generalmente para la completación en los niveles exteriores, y por esa razón la deidad experiencial, Dios el Último, es la sumatoria de todas las experiencias de la Trinidad de valor espiritual en todos los seres identificados con el nivel absónito en los 4 renglones del espacio exterior. Eso es lo que nos dan a entender los reveladores. De manera pues de que tenemos un tercer nivel de autorrealización en la experiencia
de la infinita Trinidad. Es un nivel muy alejado para la mente tan limitada como la humana. Ese es el nivel absoluto. El nivel verdaderamente máximo en todos los aspectos de orden espiritual, lo máximo en la realidad espiritual, lo máximo en la realidad intelectual, lo máximo en la realidad material de cualquier orden, sea materia de orden espiritual, materia de orden morontial o materia de orden material o físico. De manera pues que los reveladores dicen que este inmenso remolino, vamos a decir, región elíptica, porque el paraíso es elipsoide y por eso la región creada es también elíptica. Tiene límites, dicen los reveladores, pero hay algunos que piensan que pudiera producirse siempre que no sea posible la autorrealización de la infinita Trinidad en lo absoluto con lo que hay, que pudiera producirse una creación sin límites, una creación infinita. Pero hay algo que cuesta mucho comprender, que nos dicen los reveladores, que aun cuando fuera una creación sin límites y que existieran seres sin límites, que aún el paraíso tendría lugar para esos seres que existieran sin límites. Entonces eso cuesta entenderlo y bueno, podríamos en un futuro ir entendiendo esto, pero por ahora cuesta mucho trabajo. De manera que esta autorrealización de la infinita Trinidad en el nivel absoluto pudiera realizarse según lo que nos dan los reveladores a entender en esa creación final. Por esta razón, pues entonces comento que la deidad experiencial de Dios, el absoluto, es la sumatoria de todas las experiencias de la Trinidad de valor espiritual en todos los seres identificados con el nivel absoluto. Vamos entonces ahora a dar un pequeño vistazo, por lo menos un muy breve resumen de lo que hemos visto. Esta es una lámina que también elaboré, pero ya de papel bond gigante, casi 2 metros por más de 1 metro de alto. Yo elaboré unas 22 láminas, incluyendo las de óleo, para compartir este mensaje. Son hasta hoy casi 2000 jornadas formales, con pues, el esfuerzo y la entrega de sembrar esta semilla en lo máximo que sea posible. De manera pues de que acá, haciendo un pequeño resumen, tenemos el yo soy existencial de toda la infinita eternidad pasada, que tiene libre albedrío inherente, y ese Dios yo soy decide autodistribuirse en 3 infinitas y absolutas personalidades: el Padre Universal, el Hijo Eterno y Original y el Espíritu Infinito. Dije que cuando surgió el Hijo Eterno, pues surgió el paraíso, y cuando surge el Espíritu Infinito, surgen las 21 esferas sagradas y el universo central de 1000 millones de mundos de Abona. Esa infinita Trinidad quiere autorrealizarse en experiencias y por esa razón existimos. Y esas experiencias tienen 3 niveles de autorrealización. El primer nivel, el nivel más limitado, es el nivel finito, limitado por el tiempo y por el espacio, y por supuesto integrado por cosas y seres creadas. Todos los seres celestes y humanos que participan en el nivel finito son creados, tienen comienzo y pueden no tener fin, limitados por el tiempo y por el espacio. Esto puede no tener fines porque no hay obligación, no hay nadie quien obligue a un ser a ser eterno. Si un ser no quiere ser eterno y se enfrenta al plan divino, simplemente se autodestruye, sea celeste o sea humano, y por eso puede tener inicio, claro, siempre tiene inicio, pero puede no tener fin. Pero si le dice sí al plan divino de eternidad, pues no va a tener fin ese ser. Y el limitado por el tiempo y por el espacio, un ejemplo muy sencillo y simple es que yo debo caminar 1 kilómetro, es decir, 1000 metros. Pero para eso, yendo quizás un poco despacio, voy a tardar media hora. De manera de que yo tengo un límite de espacio de 1000 metros. No puede ser instantáneo esos 1000 metros. Debo caminarlos, debo hacer un esfuerzo para caminarlos. Y también tengo un límite de tiempo. Debo emplear media hora, no puede ser instantáneo. Y por esa razón, pues los más limitados en tiempo y espacio en cuanto a los seres somos nosotros. Entonces, en ese sentido, los seres celestiales que están aquí, que también son limitados por el tiempo y por el espacio, aunque a uno le parezca que no,
pueden ir instantáneamente a un sitio, pero tienen cierto grado de limitación, tardan cierta fracción de tiempo, no es instantáneo. Este segundo nivel, el nivel absónico entre el absoluto y el finito, y precisamente está integrado por cosas y seres eventuados, no creados, sin comienzo y sin fin. Eventuado significa que son, surge, no hay un comienzo para ellos. Y son trascendentales porque trascienden el tiempo y el espacio, es decir, están por encima de la limitación del tiempo y por encima de la limitación del espacio. Y el tercer gran nivel es precisamente el nivel absoluto, este extraordinario nivel que está integrado por cosas y seres sin comienzo, sin fin, sin tiempo y sin espacio. Toda esta realización completa que se produce acá, por ejemplo, mencionar un ser que tiene cierto límite de tiempo y de espacio, un hijo creador. Un hijo creador, por ejemplo, no puede estar en todos los lugares a la vez. Tiene que estar en un solo lugar. Tiene limitación en espacio, aunque no tenga de tiempo, puede que esté en el pasado, presente y futuro a la vez, pero tiene limitación en el espacio. La hija creativa que lo acompaña puede estar en todo el universo local, pero apenas en el universo local a la vez. Quizás no está en el pasado, presente y futuro a la vez, está limitada por el tiempo, pero no por el espacio. Sin embargo, no está sino en el puro universo local a la vez. Entonces, otro sería el anciano de los días. Quizás tiene un mínimo grado de limitación el anciano de los días, pero tiene limitación. De manera pues que el conglomerado de seres que experimentan allí, en este nivel, tiene el nombre de la autorrealización de la infinita Trinidad como Dios el Supremo. Por ejemplo, ya mencionamos seres que de alguna manera nos van a conocer los reveladores, como los arquitectos del universo maestro, como los organizadores de la fuerza universal, y todos estos seres que de alguna manera se identifican con este nivel, y los que de alguna manera pudieran venir de acá, pero se identifican con ese nivel, todo lo que se identifique con ese nivel va haciendo posible la autorrealización de la infinita Trinidad en esa experiencia que se ha denominado deidad experiencial, Dios el último. Y precisamente acá podemos mencionar, por ejemplo, seres absolutos. Por aquí está, el Padre Universal es absoluto, es infinito, el Hijo Eterno es absoluto, es infinito, el Espíritu Infinito es absoluto, es infinito. Un ajustador del pensamiento es absoluto. Y muchos otros seres que seguramente no conocemos porque no se nos han revelado están acá en la realidad absoluta, pero además quienes surjan de estos otros niveles que se identifiquen con la realidad absoluta van a cooperar con la experiencia de Dios el absoluto, y efectivamente esa experiencia de autorrealización constituye esta deidad experiencial de Dios el absoluto. De manera que en un eterno futuro tendremos la posibilidad de yo soy, que no solamente es existencial, existido por toda la eternidad pasada, presente y futura, sino que también va a ser experiencial, pero no solamente existencial y experiencial, sino que además de la presencia de la triple deidad, también se ganan la presencia de tres deidades que nunca fueron eternas en el pasado, pero sí pueden ser eternas en el futuro, que son las deidades experienciales. Pero además de las 6 deidades, las 3 deidades existenciales y las 3 deidades experienciales, se va a ganar en ese futuro eterno un conglomerado de seres en la realidad finita, en la realidad absónica y en la realidad absoluta. De manera pues que lo que nos espera es enormemente grandioso, y debemos confirmar cada día ese deseo de vida eterna para disfrutar de este plan extraordinario de servicio regocijante al infinito Creador. Le dije que le iba a dar un pequeño toque, un pequeño vistazo a Dios el séptuple. Algunas personas les ha costado un poco comprender Dios el séptuple. Yo trato de explicarles que es como un inmenso imán, es como un inmenso imán de atracción. Dios utiliza varios imanes para atraernos a su presencia en el centro de la creación. Y uno de los imanes podríamos decir que es el espíritu, el fragmento que viene del Padre, el ajustador, que nos atrae hacia el centro de la creación. También la misma personalidad que nos da Dios nos atrae al centro de la creación.
el espíritu del Hijo eterno a través del Hijo creador, el espíritu de la verdad nos atrae hacia el centro. El intelecto que viene a través del espíritu infinito por intermedio de la hija creativa y de los 7 espíritus ayudantes de la mente, ese intelecto nos impulsa, esa adaptación mental nos impulsa hacia adentro. Esa bendición que de alguna manera el ser divino hace posible para irse atenuando hasta llegar a seres celestiales como serafines, querubines, anubines, seres intermedios primarios, seres intermedios secundarios y otros seres que nos ayudan, nos impulsan para ir al centro. Y precisamente uno mismo, cuando uno comparte con el hermano, cuando uno anima a otro, cuando uno le da deseos a otros de vida eterna, uno coopera con otros y otros cooperan con uno. De manera que hay muchos imanes que el Padre usa para acercarnos a Él, pero uno de los imanes más esplendorosos, tal como lo ve Marcelino, es Dios el séptuple. Porque Dios el séptuple está integrado por un grupo de personalidades. Ese grupo de personalidades comienza por los hijos creadores. Y precisamente cuando uno está, supongamos que este sea el séptimo superuniverso, cuando nosotros estamos en un ínfimo planeta como Urantia y le decimos sí a Dios, y luego de partir, luego de liberarnos con la muerte física, pasamos a los mundos gloriosos que están en el sistema de mundos. Luego pasamos a los mundos gloriosos que se encuentran en la constelación. Luego pasamos a los mundos gloriosos que rodean a la capital del universo local. Y llegamos a la capital, que en el caso nuestro se llama Salvington, y vemos al Hijo Creador, Micael de Nevadón, quien se encarnó en Jesús. Entonces, esa sed que tenemos de ver al Padre queda saciada al ver al Hijo Creador. Quien ve al Hijo Creador, ve al Padre. Y ese vaso de agua de vida cumple el primer escalón de Dios el séptuple. Estando aquí en la capital del universo local, pasamos a los mundos que constituyen el sector menor. Y luego pasamos a los mundos que constituyen a los sectores mayores, porque debemos transcurrir en los 10 sectores mayores. Y luego pasamos a los mundos que rodean a la gran capital del superuniverso, que en nuestro caso se llama Ubersa. Y allí tenemos el regocijante momento de ver a los ancianos de los días, los 3 ancianos de los días que están gobernando cada superuniverso. Quien ve a los ancianos de los días ve al Padre. Recibimos el segundo vaso de agua de la vida con esa sed que teníamos de ver al Padre en el segundo escalón. De aquí pasamos al séptimo circuito del universo central de Abona, y aquí no solamente vamos a conocer a los gobernantes de cada uno de los mundos gloriosos que son los eternos de los días, y también vamos a conocer a los gobernantes de los circuitos que se llaman espíritus de los circuitos, sino que vamos a conocer a un ser muy especial que en la traducción europea se le llama espíritu maestro, pero que en la traducción que yo todavía manejo acá se llama espíritu rector. Y vamos a ver al espíritu rector en el séptimo circuito. Quien ve al espíritu rector ve al Padre. Tenemos el tercer gran vaso de agua viva para el tercer escalón del Dios el séptuple. Continuamos adelante hasta el sexto circuito. En el sexto circuito tenemos una enorme cantidad de experiencias en estos mundos, y tenemos el regocijante y maravilloso momento de captar al Ser Supremo. El Ser Supremo todavía no se ha completado como una personalidad totalmente autorrealizada, porque tienen que estar todos los 7 superuniversos en luz y vida. Cuando el último mundo llegue a luz y vida, lo veremos, pero vamos a tener una captación del Supremo tan extraordinaria y tan espléndida que al ver al Supremo en el sexto circuito de Abona, vemos al Padre. Captamos al Padre y se cumple el cuarto vaso de agua de la vida con el cuarto peldaño o escalón de Dios el séptuple. Pasamos al circuito número 5, y en el circuito número 5 nos capacitamos de una manera muy especial hasta llegar a tener la capacidad de visualizar al Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad. Quien ve al Espíritu Infinito ve al Padre. Recibimos el quinto vaso de agua de la vida que nos sacia esa sed de ver al Padre en el quinto escalón o peldaño del Dios del séptuple. Pasamos al circuito número 4. Y cuando pasamos al circuito número 4 nos capacitamos tan profundamente que podemos llegar a tener ese nivel de visualización del Hijo eterno y original, la segunda persona de la deidad, y recibimos el sexto vaso de agua de la vida en el sexto peldaño. Quien ve al Hijo eterno ve al Padre.
Y luego pasamos al tercer circuito de Abona. En este tercer circuito nos capacitamos enormemente. Algunos seres tienen lo que llaman la gran desilusión, que no pueden ver a una de las personalidades y tienen que regresar a un servicio, a un superuniverso del cual no ha venido por unos 1000 años, pero generalmente pues se logra esa visualización del Padre Universal en el tercer circuito. En ese tercer circuito, en el regocijante momento, el momento de momentos, de ver cómo logramos y definitivamente nos conectamos con la visualización del Padre Universal. Quien ve al Padre, como se dice en términos redundantes, en el séptimo vaso de agua de la vida, que es precisamente la completación de Dios el séptuple. Cuando llega este regocijante momento, según la opinión de Marcelino, en este caso, creo que el Padre se atenúa de manera en el mínimo nivel posible de su esplendorosa gloria, y nosotros hemos llegado al máximo nivel posible de perfección, y por esa razón podemos verlo, aún con la mínima manifestación por parte de Él, y lo veremos cara a cara. Eso es grande, y por esa razón aquí cumplimos lo que se nos manda a ser perfecto, como el Padre es perfecto a través del grandioso carpintero de Nazaret. Después pasamos al segundo circuito, y después pasamos al primero, y después se nos pasa como ciudadanos del paraíso y se entra al cuerpo de la finalidad. Pero ya vemos por qué es necesario este imán extraordinario para calmar esa sed de ver al Padre y para atraer más y más a la criatura hacia el centro de la creación. Eso es lo que tiene que ver con Dios el séptuplo. También les dije que le iba a dar un toque a los 7 absolutos, y aquí tenemos ese pequeño toque que les prometí, que es los 7 absolutos, que están conformados primero por el Padre Universal, que es la primera fuente y centro, ese Padre Universal que es la única causa no causal. Esa es la primera realidad absoluta, la personalidad del Padre Universal. La segunda realidad absoluta es la segunda fuente y centro, el Hijo eterno y original, que precisamente tenemos acá como la primera madre universal, tal como se los comenté antes. La tercera personalidad o la tercera realidad de los 7 absolutos es el Espíritu Infinito, la tercera fuente y centro, que se denomina también el actor conjunto. Y también se le llama el Dios acción. ¿Por qué? Porque el Padre pues, se compagina con el pensamiento, el proyecto, el plan. El Hijo se compagina con la palabra, la proclamación de ese pensamiento, de ese proyecto, de ese plan. Y el Espíritu Divino une ese pensamiento, une esa palabra, esa proclamación, y se convierte en acción. Y es el Dios que hace posible la acción del pensamiento junto a la palabra. La cuarta realidad de los 7 absolutos es el paraíso. El paraíso, por supuesto, como le dije, no es ni deidad ni es persona. Es lo que pudiéramos llamar cosa. Pero, por supuesto, la cosa o la realidad material más elevada. Tal como les dije, necesitamos ahora viviendas materiales. En los mundos morontiales necesitaremos viviendas morontiales, y en los mundos espirituales necesitaremos viviendas espirituales. Por eso la máxima vivienda es el paraíso, el que está en el centro de la creación en reposo, y todo se mueve con relación al paraíso. De manera pues de que el máximo de los máximos de esta realidad es el paraíso, y por eso es el absoluto de esta realidad, el paraíso. Luego tenemos el absoluto de deidad. El absoluto de deidad está constituido por la deidad actual, la deidad presente. Perdón, esta deidad que de alguna manera vibra ahora como una actualidad, pero además de eso hay una deidad que no ha sido todavía, está en potencia. Toda la deidad que va a ser en el futuro, toda está contenida en el absoluto de deidad como deidad en potencia. De manera que todo aquello que está destinado a deidad, pero todavía no es deidad, lo contiene el absoluto de deidad, contiene la deidad actual y la deidad potencial. El absoluto universal está constituido por la unión del absoluto de deidad con el absoluto no cualificado. Y el absoluto no cualificado, que también está en reposo, no es activo porque está allí en potencia, porque no es ni deidad ni persona,
y está de alguna manera ahí como un inmenso depósito que tiene algo que todavía no está actual. De manera que toda realidad material física que no haya sido, pero que vaya a ser, está contenida acá en la potencia de la realidad que no es ni deidad ni persona. Toda realidad material que tiene que ver con lo morontial está contenido en el absoluto no cualificado, va a ser en un futuro. Y toda realidad material que tenga que ver con esos aspectos espirituales está contenida acá en el absoluto no cualificado. De manera que ese absoluto no cualificado, que es la potencia de lo que pudiera llamarse cosa, unido a deidad, que tiene que ver con la realidad que se identifica con lo máximo en divinidad, esa unidad pues la constituye la absoluta. Yo en el tema, este mismo tema lo había compartido con el grupo de los miércoles, pero no había, es decir, seleccionado una cita para compartirla, y decidí seleccionar esta cita para este tema, porque considero que es importante que no nos desilusionemos, que no nos aflijamos, y por esa razón seleccioné esta cita de un consejero divino. Este consejero divino es hijo de la Trinidad, y viniendo de origen en el Padre Universal unido con el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, nos dice en una forma muy humilde, es impresionante la humildad de estos seres, para que realmente nos dispongamos. Nos dice lo siguiente: estoy plenamente consciente de que no dispongo de un idioma adecuado para explicar a la mente mortal cómo vemos nosotros estos problemas del universo. Vosotros, y por supuesto vosotras, no debéis desalentaros. No todas estas cosas resultan completamente claras ni aún para las altas personalidades que pertenecen a mi grupo de seres del paraíso. Ve la humildad de este ser. Ven ustedes, qué maravilla, dándonos ese consuelo de que aún ellos tienen dudas, tienen interrogantes. Y continúa diciéndonos este maravilloso consejero divino: recordad siempre que estas profundas verdades relacionadas con la deidad se esclarecerán cada vez más a medida que vuestra mente se espiritualice progresivamente durante las épocas sucesivas del largo ascenso mortal al paraíso. Esto lo podemos conseguir al principio del libro, en el documento 1, sección 7, párrafo 8. En mi libro está en la página 32. Bueno, yo agradezco mucho a Dios nuevamente, agradezco a los ángeles, agradezco a cada uno de ustedes por esta atención, y de verdad me nace del alma compartir esto. Espero que hayan podido comprender, y lo que no, no se preocupen. Aquí está mi correo electrónico, quien quiera vamos a decir, diapositivas, que es lo que puedo enviarles, porque la voz pues, quedaría grabada allí. Con mucho gusto se lo envío para que tomen nota de mi correo electrónico. Además, es algo ya de compartir, para que cualquier pregunta, con toda la confianza. Gracias, Marcelino. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estimada Ginny, ¿se oyó todo? ¿No hubo interrupción? Ninguna, todo muy bien. Bendito Padre, cuánto me alegra. Qué bueno. Quiero saludar a Elenita, a Lucho, Eva, Bárbara, Chispa, Miguel, Dora, a los que no habíamos saludado, Cristina, Luz. ¿Quién me falta? Creo que lo saludé. Ramón, Humberto. Bueno, qué bueno. ¿Algún comentario? A ver, tenemos manos levantadas. La primera, Irma. Adelante, Irma, por favor. Date el mudo. Qué lista soy. Este, al principio hablaste de las cosas, de la isla, de las cosas, o sea, de las cosas, la isla, de los cuerpos o de las esferas
todas son materiales, ¿no? O sea, de distintas materias, pero materiales. Sí, estimada Irma, exactamente. Todas son materiales, pero incluso los reveladores nos dicen algo muy interesante. Material según abona, ¿no? Entonces es importante que tengamos claro. Aquí tenemos material según Durantia. En los mundos de estancia tendremos material según los mundos de estancia o según la realidad de los mundos morontiales. Y cuando estemos en los sectores menores y mayores será material según estas realidades, ¿no? De manera que todo lo que es materia, aún siendo materia, va aumentando sus niveles de glorificación o de niveles de refinamiento, digamos así, aunque sea materia. Eso es algo sumamente interesante. Gracias, hermano. Sí, yo me quedé pensando, porque lo dijiste de una forma que pensé que no era toda materia, pero sí, yo siempre he comprendido que es materia. Gracias. A usted, Me estimada gustó, Irma, a me usted, gustó tu presentación. Gracias, hermano. a usted. Adelante, Octavio, por favor. Hermanito Marcelino, ¿cómo está? Me da Un gran gusto abrazo. escucharlo nuevamente y gusto en saludarlos a todos. Hermanito Marcelino, yo quería ver si usted nos pudiera comentar que mientras nuestro crecimiento espiritual o progreso de ascensión de una manera personal, o sea, como individuos, no sé si al ir avanzando vamos cambiando de realidad o simplemente permanecemos en la misma realidad. O no sé si en esta, por ejemplo, ahorita estamos en la etapa material o mortal, luego no sé si llamarle realidad, porque yo entendía que la realidad era la realidad que estamos ahorita, es la mortal, ¿no? O la material. Luego yo entendía que es la realidad morontial, luego sigue la realidad espiritual, luego la realidad absoluta, perdón, absónita, y luego la absoluta, y luego la absoluta de las absolutas. Yo eso entendía como realidades. Pero ahorita al escucharlo, está más enfocado en la clasificación de las deidades o de la deidad. Entonces, ahí me hago un poco de bolas, no sé si pudiera usted ayudarnos a entenderlo un poquito más práctico, pero en el transcurso de nuestro progreso hacia la etapa de finalistas, si es que se da la oportunidad a cada uno de nosotros, ¿en qué realidad permanecemos? ¿O vamos brincando de una realidad a otra? ¿O siempre estamos en la del Supremo que usted manejaba como finita? Pero entonces o finita o infinita, y es lo que ahí yo donde me pierdo. No sé si lo pudiera aterrizar un poquito más para mi comprensión, porque a lo mejor queda más claro, pero no lo he entendido. Gracias y gusto en saludarlo. Gracias a ti, estimado Octavio. Siempre tus aportes y tus preguntas son sumamente interesantes, hermano. Sí, sí, estimado hermano, la realidad cada vez va de alguna manera cambiando. Esta personalidad que tenemos es una personalidad que de alguna manera no cambia en el sentido de que se va refinando, se va llenando de niveles cada vez superiores, pero que lo que de alguna manera hemos sido y es de valor permanece. Entonces, en ese sentido, pero vamos a ir avanzando. No olvidemos que nuestro origen siempre será animal, en el sentido de que somos seres mortales de origen animal, pero que cuando nos fusionemos seremos inmortales. Y entonces, en ese grado de fusión, cuando ya haya esa fusión que seguimos adelante, no solamente vamos a cambiar de una realidad inferior a una superior, sino que poquito a poco, en la medida de este avance por los innumerables mundos, vamos a ir oliendo no solamente a una perfección finita, sino a algo de la realidad absónita. Y vamos a ir también oliendo algo de la realidad absoluta. De manera de que no solamente estamos progresando en la realidad finita, limitada por el tiempo y por el espacio, sino que vamos a ir poco a poco acercándonos a las posibilidades de un cierto grado de conexión con la realidad absónita
y luego con la realidad absoluta muchísimo más alejada. Cuando lleguemos al cuerpo de los finalistas del destino, dicen los reveladores que ya tenemos la posibilidad de empezar a fraternizar con algunas personalidades absónitas. ¿Y cómo lo hacemos? Porque ya hay que empezar a oler a eso, porque ese es el plan del Padre. Lo que importa es que por ahora no nos aflijamos mucho en el sentido de no lograr ciertos aspectos, sino mantener el anhelo definitivo y final de llegar a lo que el Padre quiere y seguir adelante aún con las limitaciones que tenemos. De manera pues que esa realidad va avanzando, pero que ese avance tiene que ser de acuerdo al plan divino, no tanto al plan humano. Y por eso agradecemos siempre, Octavio, no solo esas interrogantes, sino esos aportes que siempre nos hace. Una más, hermanito. Una más, aprovechando. Entonces, la realidad potencial que te marca el prólogo, ¿a qué se refiere? Todo lo que porque hace una separación de lo que es el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, y eso le pone como realidad existencial, pero el prólogo también te marca una realidad que es la realidad potencial, y no sé si ahí entre el absoluto y el ser supremo y el Dios el último, y creo que el absoluto de los absolutos, ahí se encuadraría lo que es la realidad potencial. La realidad potencial tiene que ver con lo que todavía no es, hermano, y está por ser. Es decir, potencia es lo que no ha sido aún, pero puede ser. Entonces, cuando usted estaba en primer grado en la escuela, tenía potencia de estar en segundo, pero no estaba en segundo. Cuando ya llegó a segundo, dejó de ser potencia. Pero ¿qué deidad son las que contribuyen a esa realidad potencial? Toda la deidad potencial, no olvidemos que del Padre viene la personalidad, el Padre tiene la primacía en la potencia de personalidad, del Hijo Eterno viene el Espíritu derramado, el Espíritu que cubre a través de los hijos creadores, el Espíritu del Hijo Eterno es altamente potencial en espíritu, igualmente el Espíritu Infinito viene de la mente a través de la hija creativa y son altamente potenciales en mente. Entonces, ¿qué ocurre? Que la potencia es todo aquello que no ha existido, pero que tiene posibilidad de existir, sea espiritual. Entonces el Dios el último y el Dios supremo entran en esa realidad potencial, ¿verdad? Claro, porque la potencia es la esperanza de que algo va a ocurrir, pero no ha ocurrido, y esa potencia siempre nos la va a dar el ajustador. No olvidemos que el ajustador viene de la primera fuente y centro, la única causa no causada. Y entonces estamos en la suprema potencia, que es el ajustador. Gracias, hermanito. Adelante, Simón, por favor. ¿Me escuchan? Creo que sí. Sí, muy bien. Hola. Tenía una duda, ahora tengo tres. Bueno, la última explicación que dio Marcelino me gustó bastante sobre cómo ver los 7 dioses. A mí me preocupa mucho el hecho de cómo tratar esto de explicárselo a las personas que están fuera del libro. Eso, porque, ok, para nosotros de repente, ok, podemos entender aquí y allá, pero aquellas personas que nada más tienen a Jesús como acceso directo a Dios, como un resumen como el Hijo Eterno, pero en realidad es como que sería el nieto de Dios, en lenguaje de Benítez. Mi duda sería, cómo dar a conocer este lenguaje de los 7 dioses a las demás personas fuera del libro, porque yo lo veo como una empresa, que hay en la cuenta en la explicación de Marcelino. El primer acceso que tenemos a una empresa sería atención al cliente. Ese sería como el hijo creador, Jesús, el que tuvimos más acceso. Pero mientras vamos avanzando en esa empresa, tenemos el jefe de este ejecutivo, después tenemos el director, hasta llegar al presidente o al dueño de la empresa. Pero es tantas cosas que no tenemos esa información, como que parece que fuera innecesario conocer eso y nada más nos basta con Jesús. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacer o dar a conocer esta nueva información a las demás personas sin necesariamente tocar el libro Urantia, que después la persona se puede interesar en ello? Y si es necesario o no esta misma información, porque el libro da mucha información de los ángeles, etcétera, pero como que la mente resume todo y bueno, ¿qué es lo más inmediato? Jesús, bueno, vamos a ver qué dijo Jesús. Y como que para las demás revelaciones como que a futuro, cuando llegamos a la mortalidad, entonces como dijo Marcelino,
de alguna manera nos va a ir animando cada Dios, cada nivel de Dios, cada séptimo, como para nosotros no perder la fe hasta llegar hasta el penúltimo, que sería el Hijo eterno, para que a su vez nos impulse a llegar al último peldaño y conocer a Dios. Esto parece como una cuestión a futuro. O sea, quiero como que saber cómo la parte inmediata de toda esta información, en resumidas cuentas. Gracias, Simón. Nos alegra tu presencia, hermano, y no dejes de compartir con este grupo extraordinario. Hermano, definitivamente esa pregunta y esa inquietud es básica en el sentido de que siempre uno se va a encontrar con el maometano, el hindú, el budista, el judío, el cristiano y por supuesto cualquier ser que a lo mejor no pertenezca a ninguna religión. Entonces la base fundamental siempre es hablarle a ese ser del fragmento del Padre que vive en él. No olvidemos que cuando se dio el derramamiento de lo de Micael en Jesús, los apóstoles empezaron a proclamar que la fe era la base de todo, era a través de la fe. Después, de alguna manera, se agregó allí lo del bautismo y algunas otras cosas, pero la fe. Ahora nosotros tenemos la alegría y la bendición de decir no solamente la fe, sino que tenemos el detalle de la triple presencia dentro del ser humano. Y entonces cuando yo me encuentro con una persona, lo primero que le digo, hermano, me alegra mucho saludarlo. Quiero que sepa que usted tiene un fragmento divino del Padre, que es el que le produce remordimiento de conciencia, y eso lo hace mi hermano. Además de eso, tiene un hijo que le envuelve a partir del día de Pentecostés en un creador derramado en el carpintero de Nazaret y un Espíritu Santo que fluye en usted como la Madre Divina. Además de eso, tiene un equipo celeste que fluye en usted ayudándole para que usted pueda salir adelante. Así es que me alegra mucho conocerle y nunca olvide dejarse llevar del impulso interno que esa extracción del Padre le va a dar. Entonces, en el sentido de que esa persona se va con la alegría de que el Padre no solo le ve, el Padre le habita y de esa manera se va a empezar a disponer. Si es una persona bíblica, se le envía al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. El Espíritu de la verdad, Él los conducirá a toda verdad. Ahí no dice el pastor, con todo el respeto, el cura, ahí no dice el gurú, ahí no dice la Biblia, ahí no dice el libro de Urantia. El Espíritu de la verdad os guiará a toda verdad. Déjese llevar del impulso del Espíritu, por intuición, por presentimiento, por corazonada, a la forma como usted lo capte, déjese llevar. En la medida de que él comience a dejarse llevar del Espíritu, Simón ha ganado a un hermano para el reino. Y muy pronto le va a llamar. ¿De dónde sacaste tú eso, Simón? El libro de Urantia, hermano, aquí está. De manera pues que eso es importante, estimado Simón, y si en un momento dado hay un bíblico abierto, se le consulta al Génesis, donde dice, los dioses, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y ya no es un solo Dios, son varios, y por ahí se va entrando. De manera, Simón, que te felicito por todo ese trabajo que has venido haciendo a través de internet, y te felicito por estar hoy acá, y gracias por esa inquietud. Gracias, gracias. Gracias, Simón. Adelante, Javier, por favor. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, Marcelino, me descubro ante ti como siempre. No voy a poner ni una sola coma ni un punto sobre lo que ha dicho Marcelino. Nos ha comentado, ha leído lo de que nos dice el libro de Urantia. Sobre eso es que no podemos decir nada. Ahora, yo me he hecho siempre una pregunta con respecto a los temas tan profundos que ha tratado Marcelino, y es la capacidad de entender estos conceptos, que son yo realmente me plantean problemas personales enormes el entendimiento de muchos de los conceptos. Si esta misma presentación, este grupo que estamos aquí, lo escuchara en algún momento alguna persona que no ha tenido ninguna relación con el libro de Urantia, lógicamente lo borraría y diría, no tengo el más mínimo interés porque no se entera de nada, absolutamente de nada. De hecho, pensaría que estábamos todos o bebidos o enfermos mentales. O pertenecemos a una secta extraña, ellos le pondrían la palabra demoníaca o cualquier cosa porque no entenderían nada. Yo quiero hacer la siguiente reflexión que yo me he hecho a mí. Os voy a poner un símil. A mí me gusta utilizar los símiles humanos sencillos para entender conceptos complejos, porque creo que el ser humano está muy limitado y muchas veces necesitamos utilizar nuestro propio código para entender, digamos, soluciones complejas. Mirad, yo os voy a hacer un símil, voy a hacer una pequeña peliculita que nos debería hacer pensar, por lo menos a mí me ha hecho pensar. Esto que voy a comentar es un tema absolutamente personal
y parte un poco de un proceso intelectual para intentar explicar muchos conceptos. Imaginaos por un momento, por favor, que Dios, nuestro Padre Celestial, es el presidente de este planeta. Este planeta tiene un montón de países con sus gobiernos, con centenares, con miles de ayuntamientos, con millones de ingenieros que están arreglando carreteras, puentes, construyendo ciudades, entrando en el fondo del mar, saliendo al espacio. Imaginaos ese mundo complejo. Imaginaos por un momento que vosotros sois uno de los reveladores. Uno de los reveladores, de los que han escrito el libro durante. Imaginaos que nosotros somos una hormiguita de nuestro hormiguero de los que hay al lado de nuestro campo. Una hormiguita, una hormiguita. Es decir, que vive dentro de un hormiguero, miles de hormiguitas. Bien, esas hormigas, ¿cómo se comunican entre ellas? Bueno, pues las hormiguitas solamente se conectan prácticamente con dos sensores, con las vibraciones de sus antenitas y con las feromonas que emiten. Ese es su código, ese es su lenguaje, esos son sus conceptos. Su mundo está muy limitado. Su hormiguero, recoger semillitas, cortar hojitas, es un mundo completamente... Se reproducen, comen y se mueren. Ese es su mundo. Imaginaos también que en nuestro parque, pues también tenemos un grupo de avispas o de abejas. Igualmente tienen su código de colores, su código de movimientos. Está limitado su concepto de la realidad porque no han visto más allá, no saben más allá. Esa es nuestra limitación. Nosotros estamos dentro de nuestro hormiguero, nuestro planeta Urantia, y vivimos nuestro código, con nuestras palabras, nuestros vocablos. Imaginaos vosotros que sois los reveladores, un ser humano. Hay un momento que nos tenéis que mandar la revelación a ese grupo de hormigas, a ese hormiguero. ¿Cómo lo hacéis? Con todo vuestro conocimiento de profundidad del mundo, de la realidad, intelectualmente, ¿cómo le transmitís a ese grupo de hormigas, utilizando su propio código, esas verdades reveladas? Realmente estaréis muy limitados, sumamente limitados. No encontraréis que esos conceptos no tienen ninguna palabra equivalente en el lenguaje de esas hormiguitas o de esas abejas para poderle transmitir una verdad tan trascendental. Entonces quedará sumamente limitado. Entonces, la revelación, en el fondo, es eso, es una revelación que nos supera, que los reveladores han hecho un esfuerzo enorme utilizando un lenguaje, un código, el inglés en este caso, para transmitir unas verdades reveladas utilizando nuestros propios morfemas, nuestros propios conceptos, porque no podemos salir de más allá. Incluso cuando algunos conceptos como morontiar, palabras que ni siquiera existen, le han dado una palabra nueva porque ni siquiera pueden utilizar palabras de las ya actualmente existentes. De hecho, la mayoría de las palabras que utilizan los reveladores, Divinington, Salvington, esas son palabras inventadas, las han utilizado en nuestro código, porque es que es la única forma de manifestarnos un contenido, pero utilizando expresiones verbales que podamos entender. Lógicamente, estas expresiones están en inglés para los ingleses, pero si esta misma expresión la ponemos ahora mismo en japonés o en tailandés, será completamente diferente, porque tienen que adaptarse en una traducción al código. ¿Por qué he dicho todo esto? He dicho todo esto un poco porque nosotros estamos conociendo el libro Durantia a nivel puramente intelectual, pero realmente saber lo que significa, yo humildemente confieso que no lo sé. Hablar de Asonited, de tantísimos conceptos que son dificilísimos de entender, ¿cómo le explicas a la hormiguita que además de su hormiguero hay miles de hormigueros con diferentes especies, unas más grandes, otras más pequeñas, que viven en otros parajes, en otros campos, en otros mundos, y que además existen, además de este planeta, existen otros planetas, y que hay unos seres súper inteligentes que se encargan del cuidado nuestro, de que no nos falte el alimento, de que podamos vivir para poder, y que nosotros estamos elegidos para evolucionar más adelante a esos niveles. Sería imposible. Entonces, con esto lo que quiero transmitir es la idea de que tenemos que ser sumamente humildes y que independientemente de nuestras capacidades intelectuales, cada uno llegará a diferentes niveles de comprensión. Lo importante es la conexión interna con ese Padre Celestial, con ese director, con ese presidente mundial del planeta, a través de la oración y la adoración. Esa conexión interna, porque intelectualmente nos iremos acercando y tenemos miles, millones de eones por el camino, por todos los mundos que tenemos que ir pasando por diferentes etapas, no solamente morontiales,
pasaremos por un montón de cuerpos, sino espirituales por un montón de cuerpos. Y no te quiero contar cuando entremos en el universo central. Tenemos que visitar 1.000 millones de planetas, cada uno con su existencia, con una realidad que por mucha imaginación que tengamos, jamás nos podremos hacer la más mínima idea de lo que nos vamos a encontrar. Entonces yo creo que aquí tenemos que partir de la idea de buscar la humildad, de intentar transmitir a nuestros hermanos estos conceptos, pero de una forma que aunque ellos no lo entiendan o no lo digieran, decirle, mira, tú confía en el Padre Celestial, procura orar, procura adorar, procura conectarte con Él y no te preocupes porque ya lo entenderás a lo largo de tu existencia. Y solamente era una reflexión que quería hacer porque yo sé, por lo menos a mí me pasa, lo que voy a decir, que muchos conceptos intelectualmente los puedo decir pues, como un papagayo, pero realmente el significado de eso es azul. Es como si tú ahora mismo a una persona de la época de Jesucristo, pues le intentas explicar el funcionamiento de un celular, no sé qué palabra le podrías utilizar, sería incomprensible que lo entendiera. Pues imaginaos de lo que estamos hablando. Entonces, humildad, seguir leyendo el libro Durantia, abrir nuestro espíritu, nuestra mente, y sobre todo orar y adorar al Padre y conectarnos con Él, porque ese es el camino. Y a partir de ahí, si alguien no entiende los conceptos del libro Durantia, que no se preocupe, poquito a poquito se irán ampliando esos conceptos en la mente y seguramente ni siquiera en nuestra existencia material ahora, ni siquiera en la morontial vamos a entender muchísimos conceptos hasta que nos vayamos acercando a nuestro Padre Celestial. Y es una reflexión que yo me he hecho a mí mismo y quería compartirla con todos vosotros para que no os sintáis frustrados si no entendéis conceptos de asonito, de infinidad, de absoluto, el concepto de la Trinidad, la personalidad, tantos conceptos dificilísimos de entender y que, bueno, hacemos el esfuerzo mental de intentar entenderlos, pero es que estamos muy limitados, hermanos. Entonces, lo único que podemos es, a nuestro Padre no lo podemos entender, no queráis entender a nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial solamente hay que abrazarlo y quererlo, y sentir su presencia y su abrazo. Nada más como un niño de 1 añito que se acerca a su padre y a su madre. Un niño pequeño no entiende, no puede entender que su padre trabaja en director de una empresa y su madre tiene no sé qué actividades. El niño lo único que quiere es que lo abracen. Y lo que quiere la madre y el padre es abrazar a ese niño, aunque no entienda nada de su actividad. Ellos están preocupados de que el niño se reproduzca, crezca, vaya creciendo y ya dirá, tienes toda la vida por delante, hasta que tú adquieras la sabiduría y el conocimiento para comprender el proyecto de nuestro Padre Celestial. Es un poco una gota, es un poquito de esperanza y que no os preocupéis si estos conceptos complejos ahora mismo no somos capaces no de saberlo, ni de intuirlo. Yo conforme más leo el tema, más me doy cuenta de lo poquito que sé. Y cada vez menos ya, últimamente ya, casi me da vergüenza hacer algún tipo de presentación, porque es que estoy hablando de algo que no sé, que no entiendo, que no comprendo, y mi mente no es capaz. Puedo entender intelectualmente lo que me están diciendo, pero no sé de qué me están hablando, porque seguramente tiene que ser así. Y no quiero quitar más tiempo, y gracias Marcelino nuevamente, gracias Marcelino y gracias a todos. Perdonad si me he alargado un poco. Gracias. Gracias, Javier. Octavio, adelante, por favor. Fíjese, hermanito Javier, que yo pienso un poquito diferente. Si se nos dio la información es porque tenemos la capacidad de entenderla, pero es algo así como el solfeo de la música. Los que han tocado algún instrumento, si ustedes leen partituras, es algo que se domina a través del tiempo y de la práctica y de la constancia. Entonces yo creo que en la medida que continuamos leyendo la revelación, vamos a poder entender. A lo mejor no en nuestra generación, pero los jóvenes que vienen, por ejemplo, el joven Simón, que no tenía el gusto de conocerlo, y me llamó mucho su atención su pregunta. Entonces yo creo que es algo que como que va a surgir, no sé si del interior de algún hermano o de tantas veces que nos reunimos, algo se va aclarando y se va aprendiendo y como que vamos profundizando. Entonces algo que tiene que darse, a lo mejor como dice usted, todavía no es el momento, pero yo siento que si se nos dio es porque tarde o temprano la vamos a entender y tenemos que transmitir ese conocimiento y ojalá sea pronto. Y lo que decía el hermano Simón, me llamó la atención cómo hago para que los demás entiendan.
yo le diría que es al revés, hermanito. Las personas que están preparadas serían como las hormiguitas que platicaba ahorita el hermano Javier. Son muchísimas hormiguitas y realmente de todas solamente una o dos o 5 o 10 son las que captan el mensaje. Entonces, la persona que está preparada para escuchar el mensaje es la que le va a poner interés, pero la gran mayoría, le digo por experiencia, no les interesa, lamentablemente no les interesa y pues no hay que desmoralizarse, hay que seguir trabajando y en una de esas, a lo mejor hacemos uno o dos personas que les interese, pero lamentablemente es la minoría. Gracias. Gracias, Gusto en saludar. Octavio. Adelante, Adrián, por favor. Sí, buenas tardes a todos, a todas los que nos saluden. Bueno, primero agradecer a Marcelino por la exposición. Con el permiso de ustedes me voy a poner un poquito autorreferencial, que no me gusta mucho, pero salvo cuando lo amerita y creo que lo amerita. Creo que todos pasamos por una época cuando empezamos a conocer el libro, que sobre todo si fue más o menos alrededor, me imagino Marcelino, que fue mucho antes, ¿no? Cómo lo debe haber pasado o vivido. Pero los que nos iniciamos más o menos a duras penas con esto en la década del 90, mediados de la década del 90, más allá de que entendíamos muy poco de lo que leíamos, nos sentíamos muy solos, ¿no? Porque no teníamos, aparte del libro y aparte de la guía superior que podíamos tener y de la cual tampoco éramos muy conscientes, nos sentíamos muy solos porque no teníamos herramientas, ¿no? Internet, al menos en la Argentina, no era hogareña en esa época, solo se podía acceder sacando un turno en un ámbito académico, y si uno estaba autorizado por haber hecho algún trabajo de alguna carrera o algo. Entonces, para nosotros Internet en esa época era algo menos que ciencia ficción y no teníamos ninguna herramienta para poder complementar o para poder tratar de coordinar con lo que leíamos en el libro. Ya avanzado el tiempo y ya en otras circunstancias, en otras veces que uno pudo leer el libro más adelante, ya estaba Internet y ya uno podía tener acceso a ciertas herramientas. Y todo esto viene a cuento porque me recuerdo que tres de las primeras cosas que a mí me cambiaron mucho la percepción de cómo leer el libro fueron tres videos que yo vi en YouTube hace ya más de 10 años, creo. Uno fue unas conferencias de Jaime Díaz, creo que en Mar del Plata, si no me equivoco. Ginny sabrá corregirme si me estoy equivocando. Otras fueron un video del otro Jaime, como digo yo, de Jaime Rey, sobre el prólogo, si no me equivoco. Y otro fue un video del amigo acá, Marcelino, de un joven Marcelino, todos éramos más jóvenes en esa época, que hablaba sobre, si no me equivoco, sobre una introducción al estudio del libro Durante, ¿no? Y lo que me asombró de esos videitos es la que tenían aparte el agregado o el ingrediente de algo que a mí me gusta mucho, que es el tema de los esquemas, los dibujitos, los cuadritos. Entonces, para mí era todo un universo nuevo, ¿no? Esa explicación. A mí, yo que soy muy afecto a eso de los cuadritos o de hacer un dibujito. O sea, a mí me preguntan una dirección por la calle y yo quiero tener una hoja y un lápiz para explicarle con un dibujito, aunque quede a 20 metros de lo que me está preguntando, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta eso para explicar o para entender. Y este video de Marcelino también se transformó junto con lo de los dos Jaimes en mis primeras herramientas que me cambiaron la percepción de cómo estudiar y de cómo recibir el libro. Y en ese momento jamás me hubiera imaginado que tantos años después, al menos virtualmente, iba a tener la posibilidad de agradecerle cara a cara, digamos, figurativamente, no solo por la presentación de hoy, sino por todo lo que contribuyó a mi formación con el libro ya desde aquella época. Así que mil gracias, Marcelino, por eso. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Javier. Yo siempre vi este tema, o sea, los documentos así, el 105, el 106, el 115 y el 116, como una especie de graduación del prólogo, ¿no? Como el que entiende estos documentos más o menos, estos 4 documentos, es como que le dan un diploma de graduado en prólogo, digamos. Siempre lo vi más o menos así.
Obviamente nadie me dio ese diploma ni creo que me lo dé, en eso estoy de acuerdo con Javier. Creo que tendré que esperar a otro estado y a otro nivel de evolución para entenderlo completa y claramente. Pero bueno, hoy sí, gracias a todas estas explicaciones, a todo lo que uno pudo haber seguido leyendo y estudiando, uno los puede entender más. Eh, y acorde a lo que dijo Javier, también no creo sinceramente ser hoy más inteligente de lo que era en 1995 y que por eso lo entiendo más, sino que creo que al día de hoy tengo mejor orientado el Wi-Fi receptivo eh, para mi ajustador o para el espíritu de la verdad o para las enseñanzas de los guías que voy encontrando en el camino, como todos ustedes. Creo que pasa por ahí, ¿no? Por el nivel de receptividad y por el nivel de deseo de aprender y de conocer, y no solo por un nivel de mayor desarrollo intelectual, que no creo tenerlo mayor hoy que hace 15 o 20 años atrás. Ahora, bueno, después de todo esto, sí quería hacer una pregunta, aprovechando el momento, una pregunta específica sobre la presentación de hoy, ¿no? Una vez creo haberlo escuchado a Marcelino también en una presentación decir que él consideraba más puramente el término deidad para referirse a la Trinidad del Paraíso, ¿no? Como utilizar el término de deidad pura, digamos, refiriéndonos a las personalidades de la Trinidad del Paraíso. Y con esto sé que hay como un debate, mucha gente opina muchas cosas distintas entre lo que es deidad, lo que es divinidad, lo que es Dios. O sea, hay muchas perspectivas distintas. Con respecto a eso, uno sabe que la deidad puede ser existencial, puede ser experiencial o puede ser asociativa, como se nos dice en el caso de Dios el séptuple. Entonces, mi pregunta o mi percepción, para ver si estoy cerca o no, según lo que piense Marcelino, es que yo veo que en la revelación se nos dice que Dios el séptuple es una especie de divinidad asociada o una divinidad en asociación. Ahora, los integrantes, algunos integrantes de Dios el séptuple, sobre todo los creadores supremos, me refiero, ¿no? Hijo creador, ancianos de los días o espíritus rectores. ¿Podemos considerarlos deidad también o al considerarlos personas derivadas o coordinadas de deidad son eso? O sea, la pregunta es, ¿las personas coordinadas o derivadas de deidad son también deidad o son meramente personas derivadas y coordinadas de deidad? O sea, un hijo creador, que sabemos que no es absoluto, pero que sabemos que tiene naturaleza de deidad. ¿Podemos considerarlo deidad o solo podemos considerarlo Dios? Está bien que lo consideremos Dios porque sabemos que Dios es un concepto, que es un símbolo. Entonces, no estaríamos cerrados en considerar, por ejemplo, al Hijo Creador Dios, pero quiero saber si estaríamos cerrados o no al considerarlo deidad, por ejemplo. No sé si se entiende bien la pregunta. Y también con respecto a los ajustadores. Con los ajustadores lo tengo más claro. Los ajustadores, creo que todos sabemos que tienen origen de deidad y que tienen parte de la absolutez de deidad, pero bueno, sabemos que no lo consideramos deidad, sabemos que no son personales, que son prepersonales, entonces podemos deducir más fácilmente que sí podemos llamarlo Dios, porque la revelación también nos dice que los ajustadores en última instancia también podemos llamarlo Dios, pero ahí tenemos más claro quizás que lo que tienen es parte de, al ser una fracción de la deidad del Padre, de la primera causa, nos queda más claro que no son deidad, pero que aunque sí participan del origen y de la absolutez de la deidad, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cositas, ¿no? Entre divinidad, deidad y Dios, me gustaría saber la opinión actual de Marcelino y bueno, muchas gracias, renovar el agradecimiento como siempre. Gracias. Gracias a ti, Adrián, hermano, gracias. Por favor, estimada Ginny, también agradezco mucho las cantidad de notas en el chat. Yo pues muy poco me conecto con el chat. Cualquier pregunta que surge por ahí en el chat, le agradezco mucho, estimada Ginny. Y un agradecimiento profundo sobre todas esas notas que han expresado allí. Sí, Adrián, gracias por todo ese aporte y definitivamente el caso de lo que yo he podido entender referente a eso es que
la deidad como tal, pues hay, en este caso, pues están las tres deidades existenciales que se consideran iguales, que se hablan de coordinado, que es el Padre Universal, el Hijo Eterno y Original y el Espíritu Infinito, que es de alguna manera las deidades que se pueden catalogar como infinitas y absolutas. Infinitas y absolutas. Entonces, en ese caso también hay otras tres deidades que son derivadas, que son experienciales, que ya vimos como Dios el Supremo, como Dios el Último y como Dios el Absoluto. Serían derivadas, que ya no se podría hablar de existenciales porque es producto de la experiencia de la infinita Trinidad. De manera que a todos los seres que de alguna manera descienden de esas tres deidades pudieran tener un gran conglomerado de deidad, sí, pero la deidad máxima, en el caso de Marcelino, tal como lo concibe, es las tres deidades, el Padre Universal, el Hijo Eterno y Original y el Espíritu Infinito, que se le puede catalogar no solo como deidades, sino absolutas e infinitas. Son personalidades infinitas y absolutas. Y es la causa por la cual pues yo las capto de acuerdo a lo que he podido entender de los reveladores, son las deidades máximas. Todas las demás personalidades pueden tener algo de deidad, indiscutiblemente, unas mucho, otras no tanto, pero definitivamente el máximo grado de deidad, en el caso mío, de llamarlo plena y totalmente deidad, a la triple presencia del Padre Universal, del Hijo Eterno y Original y del Espíritu Infinito. En cuanto a los ajustadores, yo dice que son fragmentos absolutos del Padre, los ajustadores, pero fragmentos. Es algo así, no se puede comparar, pero algo así como el océano de gloria y la gota de gloria, pero claro, no es comparable porque es algo material. Sin embargo, son fragmentos de la absolutez del Padre. No se podrían decir también que es una deidad porque tampoco son personas en el sentido de que van a ser destinados a hacerse personas. Gracias, Marcelino. Adelante, Irma, por favor. Gracias. Bueno, he estado oyendo lo que dicen y hace un poco de días estaba leyendo mi libro y entiendo respecto a lo que nos muestra Marcelino aquí. No quiero parecer presuntuosa ni nada, pero en lo que yo estaba leyendo vi que, como nos dice el hermano, que el padre pues es el que nos otorga la personalidad, ¿no? A todos. O sea, de él es el dueño de la personalidad, es la persona que la desprende y se la da a todos, desde él hacia todo lo demás subsiguiente. Hijo, espíritu, todos los seres personales que existen, hasta las criaturas humanas. Y es gracias a esta personalidad que podemos entender todo. Creo que así va, ¿verdad, Marcelino? Y otra de las cosas que no importa cuánto podamos pensar que entendemos que es el absoluto o no, o sí, sino entiendo que son los valores morales y la ética lo que tenemos que aprender y desarrollar, porque nada de lo que estamos viviendo aquí se parece a lo que vamos a encontrar después de aquí. No sé si tal vez es muy idealista mi idea, pero sí quisiera luz acerca de eso, o si no, me regreso desde el principio y vuelvo a empezar a leer y a pensar más. ¿Qué me puedes comentar? Yo creo que todos saben muchísimo. Completamente de acuerdo, estimada Irma. Por favor, no deje de agarrarse a lo que dice la página 1216 y 1217. No es tanto lo que la mente es, sino lo que la mente desee ser. No es tanto lo que el ser tenga, sino lo que desee tener. Usted es una potencia de anhelo y esa es la base fundamental para llegar. De manera que no hay que preocuparse mucho por no dominar algo tanto en el momento,
sino por el anhelo de dominarlo en el futuro. Aquello que no se puede hacer ahora, se va a hacer después, y usted es una de las pocas personas que yo considero potencial. Y así es que adelante con mucha disposición a seguir laborando como esa obrera extraordinaria que le llegó a nuestra estimada Ginny para ayudarla. Así es que extraordinario, felicitaciones por esa motivación y no tenga ninguna duda de aquello que usted anhele, no lo anhelará, no lo tendrá en el momento, pero va a llegar. Incluso dicen los reveladores que es tan profunda algún grado de peticiones de algunos seres honestos que no van a poder recibir respuestas sino hasta después de haber pasado más de 1.000 millones de mundos en el paraíso. Así que a seguir adelante y a hacer todo lo que se pueda para que aún aquello que no se pueda comprender, se va a comprender en el lugar que de verdad sea adecuado, pero usted es una de las personas que admiro por esa potencia, por esa disposición, por ese anhelo de llegar a donde todavía no ha llegado. Ay, hermanito, me lo hubieras acercado un poco. 1.000 millones de años. Para mí lo de los absolutos fue algo muy maravilloso y entiendo que Dios creó esto para poder relegar las funciones. Y eso es muy práctico, pero nosotros como mente no vamos a entender nada de eso. Pienso, hasta después. Como dijo Marcelino, 1.000 millones de años o 1 billón de años. 1.000 millones de mundos. Eso sí quiero ir ahí. Voy a conocer todititos. Le pasamos la palabra a Ramón. Después de Ramón sigue Rafael Mondéjar, que ha solicitado la palabra internamente. Adelante, por favor, Ramón. Sí, muy buenas tardes para todos los hermanos. El hermano Marcelino, de verdad, felicitaciones, muy excelente ponencia, hermosa. Como usted un día me dijo, no se preocupe tanto, Ramón, por el prólogo y arranque. Y de verdad, pues al hermano Simón le quiero decir, ayer quizás estábamos discutiendo un tema sobre cuando Ganí estaba Jesús, pasó y un hombre le pidió una moneda y Jesús no le habló mucho al hombre del Padre Celestial. Entonces allí están como que los tics. Si ahorita el hermano Marcelino nos da la cita para que el hermano Simón la copie, allí están los tics cuando Jesús le dio ese consejo a Ganí y deja muy preciso que pues hay almas o hay personas ahorita que no están preparadas maduramente en el área espiritual para a veces recibir. Una de esas cosas es eso. Y pues muy hermosa la explicación, buena pregunta de todos y agradecidos por estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Ramón. Adelante, Rafael, por favor. Hola, bueno. Lo primero, felicitar a Marcelino porque la verdad me ha parecido, como he dicho por el chat, maravillosa su explicación. Eso es lo primero, sí. Aún así, yo quería hacer precisamente a Marcelino una pregunta, ¿no? Marcelino, tú has indicado que la deidad experiencial de Dios, el último, es la sumatoria de todas las experiencias de la Trinidad, de valor espiritual, de todos los seres identificados con el nivel absonito. Bueno, sobre esto. También has comentado que yo creo totalmente en ello, que después de que la realidad finita termine, pues bueno, después o incluso antes de que esa realidad finita termine, nosotros vamos a tener alguna participación en la realidad absonita, ¿cierto, Marcelino? Nosotros vamos, eso es. Entonces, digo que esta recopilación o esta sumatoria de esas experiencias de la Trinidad, de valor espiritual en la realidad absonita, supongo que también deberá incorporar todas las experiencias que ya hemos pasado en la realidad finita, ¿sí? Es decir, no solo de la realidad, sino que como nosotros ya seríamos seres que también nos identificamos en la realidad absonita, incorporaremos también las experiencias espirituales de esa realidad finita, ¿no? Esa era la pregunta para que tú me la confirmes o me digas lo que sea. Y luego voy a decir otra cosa más.
Bueno, entonces sigo. Bueno, luego lo otro que quiero decir es que, a ver, yo conozco un poquito a Javier y Javier a mí me parece que siempre es un poco dramático, ¿sí? Y yo le quiero quitar un poquito de dramatismo a esa reflexión suya. Y voy a ser un poco tajante, ¿no? La verdad creo que el símil que ha puesto pues me parece que no es tan bueno. Perdón, Javier, pero así lo veo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la hormiga que tiene esos dos sensores, o antenitas que tú has dicho, y de ahí no puede pasar. Si nosotros quisiéramos explicarle pues todo esto que tú has dicho, ¿no? De cómo está configurado nuestro mundo, nuestro universo y tal, pues claro que sería muy difícil, ¿no? Muy difícil. Primero porque tendríamos que conocer el lenguaje de las hormigas, pero no sería difícil, sería imposible que nosotros le transmitiéramos a las hormigas una realidad que nosotros conocemos, no porque estemos limitados en comunicársela, sino porque ellas están muy limitadas en comprender. Aquí nosotros nos facilitan el libro de Urantia y entonces digo yo, hombre, que no será inútil lo que hacen. Nosotros tenemos dificultad en comprender determinados conceptos, pero tenemos el espíritu de adoración y el espíritu de sabiduría que de ninguna manera pueden tener las hormigas. Y gracias al espíritu de adoración y de sabiduría podemos investigar en esta información, en esta revelación, y aunque vayamos poco a poco, podemos comprender muchas cosas, Javier, muchas cosas. Es verdad que no todas, pero mi experiencia es que cuando me he tropezado con dificultades en la lectura del libro de Urantia, porque he sido siempre crítico, entonces he investigado a fondo en el propio libro y he llegado al convencimiento de que, ojo, estos reveladores saben lo que dicen. Entonces, por eso digo, quiero quitarle un poco de dramatismo, porque la diferencia, aunque es mucha, la diferencia entre nosotros y las hormigas, puede ser incluso una diferencia menor que entre nosotros y el Padre, ¿eh? Pero la diferencia también a nuestro favor es que nosotros tenemos esos espíritus que he mencionado antes de adoración y de sabiduría que nos permiten de alguna manera investigar sobre esta revelación y sobre otras más grandes que iremos encontrando por el camino para conocer esas maravillosas verdades. Entonces, eso es lo que quería decir, sí. Bueno, Javier sabe que lo quiero un montón, pero sí siento que es a veces un poco dramático. Gracias, Javier. estimado Rafa. Estimada Ginny, como empezamos un poquito tarde, no sé qué esperanza hay de podernos alargar un poquitico más si es que es necesario. En todo caso, Rafa, firmemente coincidiendo con tu apreciación en cuanto a lo de la realidad absónica, definitivamente vamos a ir a esos espacios exteriores de acuerdo a lo que nos dan a entender los reveladores como la creencia de ellos, en el sentido de que vamos a cooperar con la realización de Dios, el último, definitivamente, pero siempre vamos a ser seres de origen finito. Nunca claro. Se nos va a quitar el ser de origen finito, pero ese origen finito va perfeccionando, va a llegar cuando esté allá. Rafael va a ser un Rafael de origen finito, pero oloroso a último y más o menos un poquito de olor absoluto. De manera pues de que definitivamente nos vamos a ir impregnando de lo absónico, aunque seamos de origen finito, y alguito de impregnación nos va a ir llegando del absoluto, aún manteniendo el origen finito. Eso es extraordinario y aunque nos cueste comprenderlo, así es. Así es que gracias por tus aportes, estimado Rafa, y yo sé que Javier lo va a estimar más a partir de hoy que antes. Gracias, Marcelino. Gracias, Rafa. Dora estaba primero que tú, Jesús, así que perdóname, le voy a pasar la palabra a Dora. Brevemente, por favor, adelante, Dora. ¿Estás ahí, Dora? Hay que abrir el micrófono. Sí, ya. Ah, ok. Ya.
Buena tarde para todos. Muy contenta de estarlos escuchando. Esto muy refrescante escucharlos a todos, en especial a Marcelino, pues en los tiempos que estamos pasando aquí en el planeta. Bueno, quería preguntarle a Marcelino cuál puede ser la relación nuestra con el Supremo. Sabemos que pues nosotros tenemos una relación muy estrecha y cercana con el ajustador, pero ahora escuchando esta charla tan maravillosa me viene pues la inquietud de cuál debería ser esa relación o ese contacto que debemos tener con el Supremo, que entiendo que es el que se actualiza y también nos ayuda a nosotros a comprender esos diferentes niveles de realidad. Gracias. Gracias, Dora, gracias por su presencia y por esta inquietud. Definitivamente, Dora, una de las conexiones más estrechas que tenemos es con Dios el Supremo o el Ser Supremo, porque precisamente es tal la conexión en vista de que cada experiencia nuestra de valor forma parte de él, de que definitivamente cuando nosotros vayamos en ese ascenso, esa primera de las deidades que vamos a captar de una manera muy especial es precisamente el ser supremo en el circuito número 6 del universo central de Ahura. Por supuesto que tenemos relación directa con el ajustador que está en lo más profundo de nuestra médula mental, pero definitivamente pues también con la ayuda del Hijo y con la ayuda del Espíritu materno tenemos ese estrecho contacto con el Ser Supremo. Por ejemplo, el ajustador puede actuar definitivamente para transformar una parte animalizada de la mente en mente espiritualizada y a la vez formar alma porque se practica lo que comprendo. Y eso forma parte del Supremo, pero no solamente la conexión que tenemos hoy con el Supremo, cada vez más nos va a identificar con él, porque es al que de alguna manera vamos a entender con más facilidad que las otras deidades. Definitivamente, cuando hay una mano paterna en cuanto a cualquier situación de experiencia que vivimos, por ejemplo, uno de los que llamamos milagro, generalmente Dios pone su mano paterna para producir esa acción de la providencia a través del Supremo. O sea, cuando hay esa acción providencial en un momento dado que llamamos milagro, que es algo así como interrumpir un proceso natural, generalmente la divinidad lo hace a través del Supremo. Y entonces por eso hay una relación sumamente estrecha, aunque no tengamos suficiente conciencia de ello, pero vamos a adquirirla poco a poco en la medida de que continuemos con ese servicio a nuestro prójimo con una fe más viva. Y esa es precisamente las bendiciones que vamos a ir recibiendo. Así que agradezco mucho, Dora, no solo la presencia tuya acá, sino también esa inquietud. Gracias, Marcelino. Ahora sí, Jesús, adelante y brevemente, por favor, si eres tan amable. Sí, gracias. No, hace tiempo que no. Y enhorabuena es el encuentro de México y tal. Y bueno, supongo que sería fascinante, ¿no? No, de lo de la deidad, hombre, no he escuchado la conferencia de Marcelino, pero entendiéndolo como lo he escuchado muchas veces y tal, y desde luego que sí, ¿no? A ver, mi opinión dentro de lo que es la deidad forma parte también de algo que está en propósito, ¿no? Y que de alguna manera solamente se expresa si alcanzamos la divinidad a través de los siete planos de la realidad, ¿no? Lo que se ha dicho antes, ¿no? Estático, potencial, asociativo, creador, evolutivos y supremo, ¿no? El supremo es aunque sea el sexto, es el más cercano porque tiene la cualidad divina, entre comillas, de unificar la criatura con el creador y llevarla a sitios espaciotemporales que pueda, según supremacía de la deidad, trascender el espacio-tiempo, ¿no? Y llegar a niveles del último, ¿no? Que sería la ultimidad de la deidad, y así sí se puede alcanzar el nivel asónito, incluso niveles subabsolutos, y personalmente considero que parcialmente niveles absolutos, ¿no? Pero ya nos hemos convertido en deidad, aunque seamos finitos,
ya somos deidad, estamos ya dentro de los niveles del espacio exterior, hemos superado el tiempo y el espacio, hemos llegado a Bona, la fusión, todo, y somos pequeñas deidades, porque claro, el mandato de ser perfecto, como yo soy perfecto del Padre, el Padre es la máxima expresión de la deidad, lo mismo se puede transponer al yo soy, hace lo mismo, ¿no? Sí pertenece a un plano que va más allá de lo absoluto, pero tiene que interrelacionarse a través de lo actual, que es lo real, y lo potencial para manifestarse en toda su plenitud. Entonces, sí, en ese que me parece a mí súper utópico y súper fantástico, casi no me lo creo, pero según mi pequeño entendimiento, cuando abracemos la divinidad en toda su cualidad unificadora, a través del universo local, subuniverso, abona y tal, seremos una deidad perfecta, perfecta, no como el del origen trino, pero sí una perfección que puede abrazar los absolutos, ¿no? Porque ya desde ahora, desde que estamos ahora en el Urantia, ese es el mandato, ¿no? Abrazar a la deidad. ¿Y por qué vino Miguel de Nevadón? Para dar ese mensaje. Abrazar a la deidad como yo estoy abrazando a la deidad. Y comprendo a la criatura y me unifico con la criatura para que la criatura se unifique con el hijo, ¿no? O sea que es un plan grandioso. Y a mí al principio yo no me lo creía, esto era una historia de un cuento, pero cada vez más que experimento, no solamente estudio, sino experimento en la vida, yo creo que ese es no un medio, sino un fin establecido para toda criatura con voluntad, con libertad de elección. Gracias, Jesús. Bueno, hermanos, se nos terminó el tiempo, pero antes de despedirnos, Estimada Ginny, sí. quería que nos diera algunas palabritas que no hemos escuchado a la reina de Uruguay. Ay, Marcelín. Mira, quiero compartirles unos mensajes que tenemos en el chat de las personas que nos están acompañando en Facebook. Entonces, tenemos varios mensajes, especialmente para ti, Marcelino, de parte de Rosalía Cartagena Sánchez. Dice, muchas gracias, señor Marcelino, fue buena su exposición, fue buena síntesis. Y Jorge Roa, que ahora está aquí en la sala con nosotros, te damos la bienvenida, Jorge, dice, gracias por tu aporte a esta revelación. Y continúa Rosalía. Concuerdo con lo que dice Javier, este conocimiento del libro Durantia lo aceptan las personas que están preparadas para procesarlo. Si en mi juventud hubiera encontrado este video, lo descartaría por considerar que es una actividad de una secta. Aunque en la actualidad me cuesta trabajo entender estos conceptos, no me desanimo, al contrario, me animo a entenderlos. Excelente, Rosalía, te felicito. Y Jorge dijo, gracias, Javier. Y continúa Rosalía, a mí me maravilla saber que existen cosas que están por suceder y que en la actualidad siguen evolucionando el universo, los seres y personalidades. Estoy de acuerdo, Irma, aquí estamos en una realidad que es distinta a la siguiente, tanto material como espiritual. Aquí tenemos que luchar para mantener nuestros ideales y principios, los cuales nos ayudarán a mejorar nuestra vida actual y la siguiente. Eso es lo único que nos llevaremos en esta vida. Y Juan Luis Lavoy Maldonado dice, saludos desde Florida, USA. Poco a poco he retomado el estudio del libro Durantia y estoy de acuerdo que hay cosas difíciles de entender, pero he aprendido que con oración nuestro entendimiento se expande y el mismo libro poco a poco va revelando realidades más profundas. Así es, Juan Luis, exactamente como tú lo dices. Y Rosalía dice de nuevo, gracias a todos, buen programa. Gracias a todos por acompañarnos, nuestros amigos Saludos, en Facebook. Rosalía. Saludos. Y yo quiero agradecer a Marcelino por tu presentación muy completa, muy profunda. Realmente son conceptos que cuestan entender, es verdad. Todos los que lo han dicho que es difícil, por supuesto, es una realidad que está muy distante de nosotros por el momento. Entonces, me gustaría pasarte de nuevo la palabra, Marcelino, si quieres decir algunas palabras para despedir a nuestros amigos. Gracias, Ginny, gracias. Y sobre todo, lo más importante es que confiemos. Dice el documento 4, creo que en la página 59,
dice, aún con las limitaciones que tenemos en el pavoroso, dice ahí, en el pavoroso espectáculo de no poder superar una situación, de no poder resolver algo por esa gran limitación de la mente, se produce por la fe, dice, se produce por la fe esa convicción de que dentro de mí vive alguien que puede hacer lo que yo no puedo. Y dicen los reveladores que esa es la victoria, esa es vuestra fe. Entonces, siempre disponernos a esa presencia, a la forma que nosotros podamos hacerlo para poder salir adelante en todas las dificultades. Nuevamente agradezco a Dios, agradezco a Ginny, a quienes le ayudan, y a todos ustedes por esta disposición y por este anhelo no solo de absorber lo que hoy Dios nos dio, sino de irradiarlo a sus semejantes, que la triple presencia y su equipo celeste sigan sin encontrar obstáculo de aumentarles a ustedes y a sus familias de todas sus grandiosas bendiciones. Un gran abrazo en Jesús Micael desde Mérida, Venezuela.